¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es, ante todo, un proceso de cognición generalizado de la realidad. Cuando pensamos, formamos conceptos en los que se reflejan de manera peculiar los objetos y fenómenos de la realidad. Los pensamientos que surgen en nuestra mente como reflejo de las relaciones de los objetos entre sí y de las relaciones entre los objetos y sus propiedades, necesitan ser comprobados y su veracidad ha de ser fundamentada. Fases de conocimiento al pensamiento. Nociones. Las nociones son las formas intelectuales que suceden a los esquemas sensoriomotores. Su aprendizaje es iniciado de manera masiva y acelerado a partir del segundo año y perdura como único instrumento de conocimiento del niño hasta los 5 años. Estas nociones pueden ser hechos enunciados o aseveraciones. Proposiciones. Suceden a las nociones, a cambio de predicar acerca de hechos, circunstancias concretas y específicas, según ocurre con las nociones. Podemos manifestar las siguientes argumentaciones sobre las proposiciones. Las proposiciones son instrumentos de conocimiento y estas pueden ser afirmativas o negativas. Conceptos. Las personas que están dentro de esta fase son las que están en una edad de 10 u 11 años. Los conceptos son estructuras estrictas de proposiciones esenciales referidas a una noción. Leyes. En esta fase las personas que tienen una edad de 12 a 15 años se trabaja con la deducción y la inducción. Cuando se deduce, se viaja desde las leyes a los casos particulares, es decir, el movimiento es descendiente en el esquema. Y cuando se induce, se viaja de los casos particulares hacia las leyes, es decir, es ascendente en el esquema. Precategorías. Aquí se encuentran las personas de los 15 a los 18 años de edad. Las precategorías constituyen estructuras muy complejas y sofisticadas que encadenan proposiciones alrededor de una tesis, la argumenta, definen conceptos y extraen derivaciones de las tesis. Categorías. Las personas de 18 a 24 años de edad son las que pertenecen a esta fase. Las categorías se refieren a las formas menos elementales y más elevadas de pensar y razonar, las cuales accederían a los pensadores e investigadores en áreas especialmente del conocimiento. Los 6 sombreros del pensamiento. Sombrero blanco. Este se refiere a los hechos, cifras, necesidades, como también ausencias de información. En esta fase es necesario dejar a un lado los argumentos, propuestas y trabajar esencialmente en los datos y cifras. Pensamiento con el sombrero rojo. Tiene que ver con los sentimientos, emociones y la intuición. Este sombrero le permite al participante exponer una intuición sin tener que justificarla. El color rojo autoriza plenamente al participante a exponer sus sentimientos sobre diferentes cuestiones, sin necesidad de explicar o justificar los hechos. Pensamiento con el sombrero negro. Es el más valioso. No hay que entender la concepción como si este fuese el sombrero negativo e inferior a los demás. El sombrero negro se lo utiliza para señalar porque una sugerencia no corresponde a los hechos, la experiencia disponible del sistema utilizado o la política que se está siguiendo. Este sombrero debe ser siempre lógico. Pensamiento con el sombrero amarillo. Se centra en la lógica positiva. Se plantean soluciones a ciertas interrogantes y problemas es porque va a funcionar y ofrecerán beneficios. Este sombrero debe ser utilizado para caminar hacia los resultados de una actividad propuesta. También se lo puede usar para encontrar algo de valor en experiencias pasadas. Pensamiento con el sombrero verde. Es el de la heurística, creatividad, propuestas alternativas. Interesa mucho que a través de los estímulos se promuevan los cambios y las transformaciones de los procesos. Por último, el pensamiento con el sombrero azul. Es el sombrero de la perspectiva global y del control del proceso. No se enfoca en el asunto propiamente dicho, sino en el pensamiento acerca del asunto. Si nos ponemos el sombrero azul, sentimos que es nuestra obligación el trabajar más con el sombrero verde en este punto o fase. Desde el aspecto cognitivo, el sombrero azul tiene estrecha relación con el metaconocimiento. La inteligencia, etimológicamente, procede del verbo latino interlegere, que significa capacidad de elegir. Legere una cosa entre otra. Inter. Varía de acuerdo con esta capacidad. El significado original de inteligencia
sería de distinguir, comprender o discernir. La inteligencia viene a construir especialmente la facultad superior a las demás personas, de las cuales éstas interpretan el mundo, resuelven problemas y elaboran los medios necesarios para la transformación de la sociedad. La forma para medir la inteligencia. Los científicos, psicólogos y pedagogos siempre han estado preocupados por saber acerca de las unidades de medida de la inteligencia. Han llegado a las siguientes evidencias inductivas. Y es que la edad mental es una unidad de medida que fue creada por Binet en 1908, basándose en las hipótesis de que cada edad cronológica de un sujeto corresponde a un determinado nivel mental o grado de inteligencia, nivel o grado al que llamó edad mental. Por otro lado, el coeficiente intelectual es un tipo de análisis que se la puede calcular utilizando la siguiente expresión. Coeficiente intelectual, que es igual a edad mental sobre edad cronológica multiplicada por 100, lo cual da como resultado que los sujetos clasificados como deficientes son los con un coeficiente intelectual menor de 70 o superdotados con un coeficiente intelectual mayor de 120. Cabe señalar, sin embargo, que muchas veces estas medidas dependen de las condiciones de aplicación de los test y de su diseño y adaptación a la cultura a la que los sujetos son sometidos a estudio. Teoría diferencial de la inteligencia. Para Piaget, el pensamiento del niño es el resultado de una construcción que no se debe solamente a la maduración y al aprendizaje. La adquisición del pensamiento se circunscribe en la acción combinada de los factores genéticos en el campo experiencial del niño. El desarrollo intelectual es dividido por Piaget en etapas, que se caracterizan por un periodo de formación y otro de consolidación. Esto manifiesta que cada etapa tiene su origen en la anterior y es a su vez base para la siguiente etapa. Por lo tanto, es una cadena insoluble de causa y efecto. Por otro lado, Darwin habla demostrando la vigencia de la selección natural en las especies humanas, tomando en cuenta que los seres más capacitados para la adaptación al medio ambiente sobrevivían, mientras que los pocos aptos desaparecían. Más tarde surgieron teóricos que aplicaron estas teorías biológicas al dinamismo, desarrollo y evolución de la especie humana. Una vez que se realizaron muchos estudios, estos teóricos argumentaron que la inteligencia es la capacidad de adaptación del ser humano a su medio. Los más inteligentes logran mayor adaptación que los pocos inteligentes. Teoría de las inteligencias múltiples. Todas las personas en mayor o menor medida poseemos las 8 inteligencias. Lo que sucede es que cada individuo ha potenciado de mejor forma sus habilidades hasta convertirlas en destrezas. Tipología de la inteligencia. Como primero, la musical, que es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al timbre, al tono y al ritmo. Es común en compositores, críticos musicales, directores de orquesta, oyentes sensibles, cantantes, bailarines, entre otros. Lingüística. Consiste en la habilidad de pensar en conceptos y utilizar el lenguaje para expresar y entender significados complejos. La semántica juega un papel trascendente para la lectura de poemas, cuentos, historietas, libros y cartas. Quien maneja esa inteligencia utiliza las palabras de manera efectiva, en forma escrita y oral. Los que poseen esta inteligencia son escritores, poetas, periodistas y oradores. La inteligencia visual espacial consiste en la habilidad de pensar y percibir el mundo en imágenes. Se puede pensar en imágenes tridimensionales y se transforma la experiencia visual a través de la imaginación. Los individuos que tengan la inteligencia visual espacial les gusta hacer mentefactos, mapas y redes conceptuales. Los arquitectos, pilotos, marinos, escultores, cirujanos, decoradores, pintores y los estudiantes que abstraigan de mejor manera con cuadros, esquemas y gráficos tienen esta inteligencia. La lógica matemática. Esta inteligencia utiliza la lógica para entender causas y efectos, conexiones, relaciones entre acciones y objetos e ideas. Contiene la habilidad para resolver operaciones complejas, tanto matemáticas como lógicas. Comprende la solución de problemas críticos, razonamiento inductivo, deductivo y analógica. Esta inteligencia es más común en científicos, matemáticos, ingenieros, en los cuales se necesita un nivel heurístico de profundidad.
Ellos son curiosos de la investigación, el análisis y la estadística. Su habilidad con las operaciones matemáticas es amplia. La inteligencia interpersonal. Por medio de ella se puede entender a los demás y relacionarse eficazmente con ellos. Contiene la sensibilidad a la voz, gestos, posturas, expresiones faciales y habilidad para responder. Esta inteligencia está presente en buenos vendedores, actores, políticos, terapeutas, docentes, entre otros. La intrapersonal. Esta consiste en la habilidad para entendernos en todas nuestras facultades. Los sujetos están conscientes de sus fortalezas y sus debilidades para alcanzar las metas que la vida les proyecta. La intrapersonal en desarrollo ayuda a controlar nuestros pensamientos y sentimientos. La encontramos muy desarrollada en filósofos, teólogos, profetas, psicólogos, emisarios, entre otros. La corporal o kinestésica es la capacidad para utilizar los movimientos del cuerpo como medio de autoexpresión. Incluye habilidades de coordinación, equilibrio, flexibilidad, destreza, velocidad y fuerza, así como también la capacidad kinestésica y la percepción de volúmenes y medidas. La poseen los estudiantes destacados en materia deportiva, atletas, cirujanos, artesanos y demás personas que rindan culto y práctica a las actividades corporales. Por último tenemos la inteligencia naturalista, la cual consiste en la comprensión del mundo actual que incluye las emociones, los animales racionales e irracionales, las plantas y la observación científica de la naturaleza. Las personas en esta inteligencia desarrollan habilidades para reconocer y clasificar individuos, especies y relaciones ecológicas. Esta inteligencia es propia de personas que viven en el campo, paisajistas, biólogos, herbolarios, ecologistas y los estudiantes que aman los animales, las plantas que reconocen y les gusta investigar el ambiente ecológico.